de boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Saludos Bookies, soy Janil Gap y esto es Boca en Boca, tu encuentro semanal con la literatura, un refugio para autores y lectores que aman las letras. En el programa de hoy nos visita Andrea López en un encuentro donde vamos a conversar sobre su mirada del mundo, su forma de contar y aquello que hace única su voz. También tendremos la editorial mensual junto a Mariano Escavo y en el espacio literario Cata Páez con nuevos consejos pensados especialmente para ti y sorpresas para que disfrutes 30 minutos de literatura. ¿Me acompañas? Bienvenidos a todos. Para quien aún no me conoce, soy Mariano Escavo, escritor de temáticas variadas y voy a estar acompañándolos en esta editorial mensual. Hoy toca hablar del otoño y lo que representan las hojas caídas para el arte. Esta temporada trae una sensación particular. El aire cambia, la luz se vuelve más suave y el mundo parece recordar algo esencial. Todo lo que crece también necesita soltar. En la creación ocurre lo mismo. El tema de este mes nace de esta metáfora inevitable: soltar las hojas secas. Y soltar no es perder, es permitir movimiento. En el proceso creativo muchas veces se acumulan ideas que ya no nos representan, expectativas que pesan más de lo que impulsan. Las hojas secas no son un error del árbol, son una señal de evolución. Crear implica aprender a desprenderse de textos que no funcionaron, de versiones anteriores que ya cumplieron su función, de la necesidad de que todo sea perfecto. El otoño creativo es un acto de madurez y es necesario reconocer que lo que se suelta abre espacio para lo que viene. La resistencia a soltar es natural. Existe apego a lo creado, incluso cuando ya no vibra igual. Pero el crecimiento artístico no ocurre acumulando, sino transformando lo que hay. Cada hoja que cae permite que la energía vuelva a circular. En ese camino, el espacio literario de Cata Páez propone dos miradas que dialogan directamente con este proceso. ¿Por qué soltar puede transformar tu escritura? Y el poder de soltar en tu proceso creativo. Ambas ideas apuntan a algo fundamental. Soltar no es abandonar la identidad creativa, sino refinarla. Es quitar ruido para escuchar mejor la propia voz. El otoño creativo también trae silencio, un silencio que no es vacío, sino preparación. Muchas veces la creatividad se reorganiza en etapas invisibles. Desde fuera parece pausa, por dentro es más bien una reconfiguración. Las voces de otros creadores ayudan a entender que soltar es parte universal del camino. En la columna Autores, Whitney acerca nombres como María Martínez, Lena Valenti y Penélope Bermúdez, autoras que desde distintos estilos muestran que la evolución narrativa siempre implica dejar atrás versiones anteriores para permitir historias más profundas. Soltar también es confiar en el tiempo. No todo tiene que resolverse ahora. Algunas ideas necesitan caer, desarmarse, desaparecer un poco antes de regresar con más claridad. El árbol no lucha contra el otoño, lo atraviesa. La literatura romántica también explora ese gesto de desprendimiento emocional. Desde la columna Reco Libros, Karina Gasperini propone dos títulos que dialogan con la transformación afectiva. Un amor contra las cuerdas, de Eugenia Echeverry, presenta vínculos que se tensan, cambian y obligan a los personajes a soltar certezas. Por otro lado, la novela Fugitiva Deseo, de Annabella M.P., trabaja la idea de romper expectativas, dejar atrás caminos trazados y elegir desde la autenticidad. Soltar no es solo una decisión narrativa, es una decisión emocional. Cada creador enfrenta momentos en los que debe dejar de sostener lo que ya no crece, y ese gesto, aunque incómodo, suele marcar un antes y un después. El otoño creativo también tiene belleza. Hay algo profundamente inspirador en los finales suaves, en las transiciones, en los procesos donde nada termina de forma abrupta, sino que transforma lentamente lo que es. El arte encuentra mucha fuerza en esos estados intermedios. La poesía suele capturar ese instante con precisión. En el bloque poético, Monacad comparte Caer y Silencios Café, dos títulos que evocan el descenso, la pausa, la contemplación.
Caer no como fracaso, sino como parte natural del ciclo. El silencio no como ausencia, sino como un espacio fértil. Soltar las hojas secas también implica soltar la comparación, la idea de que el ritmo propio debería parecerse al de otros. El otoño nos recuerda que cada proceso tiene su tiempo, su intensidad y su duración. Soltar también es confiar en la identidad creativa más allá de una obra específica. No es un proyecto lo que define a quien crea, sino la capacidad de seguir creando. La raíz permanece incluso cuando las hojas cambian. Esta temporada propone esa mirada, menos exigencia, más observación, menos acumulación, más intención. El otoño creativo no pide producir más, pide depurar mejor lo que hay. Cada hoja que cae cuenta una historia, no es de fracaso, sino de un ciclo cumplido, de aprendizaje, de preparación para lo que todavía no se ve. Soltar las hojas secas es un acto de respeto hacia el propio proceso, es aceptar que la evolución no siempre se siente como un avance visible, a veces se siente como un cierre, como una pausa o como un silencio. Pero el árbol sabe algo que el miedo suele olvidar, después de soltar, siempre vuelve a brotar, y en la creación también pasa lo mismo. Esto fue todo por ahora, espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en la siguiente editorial. Que seas feliz. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Bienvenida Andrea López al podcast Boca en Boca. Es un placer tenerte esta tarde para poder compartir un poco sobre tu novela El chico del acantilado, saber cómo fue el proceso de escritura y conocer un poco más a fondo de la historia. Pero antes de comenzar, ¿qué te parece si le cuentas a nuestros bookies qué género escribes y en dónde pueden encontrar tus novelas? Hola, ¿qué tal? Primero, gracias a vosotros por invitarme y tal como dices, soy una escritora de novela contemporánea. El género que más escribo es la romántica, aunque todas mis novelas tienen algún subgénero mezclado. Alguna subtrama, puede ser drama, comedia, suspense, varios de ellos, pero la base siempre es la romántica contemporánea. Y pueden encontrar mis novelas, todas ellas, en Amazon, en formatos Kindle Unlimited, digital, papel, algunas en librerías y casi todas también en formato audiolibro. Y como habíamos adelantado, vamos a estar hablando sobre tu novela El chico del acantilado. Oliver y Bea comienzan la historia con una relación marcada por discusiones constantes. ¿Qué te atrajo de construir una historia de amor que nace precisamente desde el conflicto? Bueno, Oliver y Bea son dos personajes que tienen un carácter muy distinto y eso los pone en situaciones en las que la mayor parte de las veces no están de acuerdo. Es un enemies to lover en toda regla y yo creo que eso al final lo que crea es un tira y afloja que al lector le resulta entretenido y también lo ayuda a empatizar con los personajes. Al final siempre hay uno de los dos con el que tú empatizas más, con el que sientes más apego, con el que te entiendes mejor, pero en sí yo creo que ese tipo de relación le da mucha vida y mucha agilidad a la historia. Yo creo que eso es una de las cosas que más me gustó de escribir este tipo de personajes, este tipo de romance, que al final es una historia muy viva, muy ágil, que te mantiene enganchado todo el tiempo porque están pasando cosas, las conversaciones son muy divertidas. Un poco yo creo que esos son los fuertes de este tipo de relación. La trama promete secretos y misterios que se van revelando poco a poco. ¿Qué papel juega el misterio dentro de una historia que también es romántica? Tal como te comentaba al principio, todas mis novelas, a pesar de que la base es la romántica contemporánea, tienen algún subgénero mezclado. Esta en concreto lo que tiene es suspense, mucha comedia, pero suspense y, tal como tú acabas de decir, una serie de misterios que se van revelando a lo largo de la historia. Yo lo que buscaba con este libro es sorprender al lector desde el principio. Por el feedback que me están dando los lectores creo que lo he conseguido, o por lo menos gran parte de ellos se ha conseguido y bueno, es un plot twist tras otro. O sea, yo creo que ya las primeras sorpresas surgen en los primeros capítulos y eso hace que el lector se enganche a las páginas y quiera conocer más de la historia. El título El chico del acantilado tiene una carga simbólica muy fuerte. ¿Qué representa ese acantilado dentro de la historia y para los personajes?
El acantilado tiene un significado importante dentro de la historia porque varias escenas de la historia transcurren en esas zonas. Y aparte de eso, metafóricamente, es un poco la situación a la que se ven abocados los personajes principales, que en algunos momentos de la historia se sienten un poco pues, como si estuvieran al borde de un acantilado. En la sinopsis aparece una pregunta interesante: elegir entre la razón o dejarse llevar por lo que sienten. Ese conflicto es el... No diría que es el motor principal de la novela. Creo que esta novela tiene varios motores y creo que todos están bien engrasados y que forman un conjunto muy bueno al final. Pero sí que es cierto que es una situación a la que se enfrentan en varias ocasiones los personajes, sobre todo Bea en este caso. Que sí que por la trama, por la historia, en muchos momentos tiene que decidir entre lo que cree que tiene que hacer o lo que realmente quiere hacer. Mencionaste que no habías querido generar un enemies to lover con dos personajes random, sino que a partir de la construcción tanto de Bea como Oliver se generó este tropo de enemigos a algo más. Pero ¿fue algo que buscaste desde el inicio que se armara? O sea, ¿armaste los personajes en base a querer eso? ¿O este enemies to lover fue desarrollándose de forma natural a medida que ibas escribiendo? El enemies to lover se desarrolla desde el principio del libro, porque aparte Oliver y Bea son dos personajes secundarios que ya salen en otra novela. Su historia es una historia cerrada y totalmente autoconclusiva, que no tiene nada que ver con la otra, pero sí es cierto que son dos personajes que yo ya tengo en la cabeza y que conozco con anterioridad. Entonces, el enemies to lover se da desde el primer momento, pero no se crean los personajes para hacer ese tipo de cliché. Digamos que cuando los personajes surgen en mi cabeza y me planteo escribir su historia, sí que me doy cuenta de que ese tipo de caracteres tan enfrentados pueden funcionar bien en un enemies to lover. Y para conocer un poquito más sobre tu proceso de escritura, ¿qué fue lo más desafiante al escribir esta relación tan intensa entre los protagonistas? Yo creo que en este caso lo más desafiante de la novela no es tanto la relación de los protagonistas entre sí, sino el bagaje que tiene cada uno de ellos dos. O sea, son dos personajes, son dos personas con un pasado importante que afecta a su forma de hacer las cosas en el presente y a las decisiones que toman y por qué las toman. Y yo creo que crear ese pasado a su alrededor, esa evolución, es lo más difícil en torno a ellos. Y luego lo que sí que fue también un proceso importante fue el tema de la documentación, pues por la historia de suspense que conlleva la novela. Y hablemos de los lectores, una parte fundamental de una carrera literaria. Cuando los lectores terminan la novela, ¿qué emoción o reflexión te gustaría que se llevaran con ellos? Partimos de la base de que a mí me encanta el feedback con los lectores. Yo creo que al final es una de las partes más bonitas del oficio de escritor. Eso y poder generar emociones en la gente, que al final es lo que buscas con la novela, generar emociones de cualquier tipo. Pues en algunos momentos enfado, en otros ganas de reír, en otros que se enamoren de los personajes, pero al final lo que buscas es generar sentimientos, siempre transmitir que el público empatice con la historia y se sienta como dentro de ella. Entonces, en este caso, con El chico del acantilado, yo creo que la emoción final, lo que a mí me gustaría que los espectadores, que los lectores sientan cuando acaban la novela, es como una sensación de bienestar. O sea, que se queden como con el corazón calentito, como con ganas de más, con buen sabor de boca de la historia. Hemos llegado a la sección random, 4 preguntas aleatorias para proyectar y visualizar la novela fuera del papel. Y la primera tiene que ver con lo audiovisual. Si El chico del acantilado se adaptara al cine o a una serie, ¿lo imaginas más como un drama romántico juvenil o como una historia con tintes de misterio y tensión emocional? Yo creo que es una historia que puede gustar y que puede ver, en este caso, si estamos hablando de una producción audiovisual, cualquier persona de entre los 13 y los 90 años. Creo que sería una comedia romántica con suspense.
Si la historia tuviera una banda sonora, ¿qué tipo de música acompañaría mejor los momentos entre Oliver y Bea? ¿Algo indie, baladas intensas o música más luminosa y juvenil? Puf, qué pregunta más complicada. No sabría decirte, yo creo que tendría que escuchar las diferentes propuestas y que la canción me llenase y me transmitiese, sobre todo. No me importa si es indie o es balada o que sea juvenil, creo que sería más bien una cuestión de feeling con los personajes. Tendría que escuchar las diferentes opciones para ver cuál tiene más feeling con ellos. Ya hemos adaptado la novela al campo audiovisual y también hablamos sobre música. Ahora imaginemos que la novela es convertida en una serie de televisión. ¿Qué escena crees que sería la que haría que el público no pudiera dejar de verla? Pues como te digo, yo creo que en esta historia, desde el capítulo 1, por no decir el prólogo, ya hay sorpresas y ya hay momentos que enganchan y creo que el público se quedaría enganchado a la serie desde el primer momento, que le generaría ganas de conocer más y de saber más, tanto de los personajes como de la trama. La última pregunta nos lleva a adaptar la historia o a una obra de teatro o a un podcast narrativo, que si bien son dos formatos completamente diferentes, tienen algo en común que tiene que ver con la emotividad. ¿Qué elemento crees que sería el más importante para transmitir la tensión entre los protagonistas? Pues yo creo que el feeling entre los personajes que interpretaran a Oliver y Bea, tanto en un formato como en el otro. Creo que son dos personajes que tienen que tener mucho feeling, que esa tensión sexual, esa tensión que hay entre ellos en el aire en todo momento, tendría que saber interpretarse muy bien y mantenerse. Y creo que ese sería el punto a conseguir. Hemos llegado al final de la entrevista, Andrea. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde para poder compartir un poco más sobre Oliver, sobre Bea, el chico del acantilado, y conocer un poco más sobre el proceso y el desarrollo y lo que has sentido al escribirla. Pero antes de despedirnos, te invito a que le recuerdes a los bookies en dónde pueden encontrar tus novelas y también los invites a que te sigan en redes para conocer esta historia y muchas más. El micrófono es todo tuyo. Pues muchísimas gracias a todos los que estéis escuchando y los que vayáis a escuchar este podcast. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Todas mis novelas, que tengo 17 publicadas a día de hoy, están en Amazon en formatos Kindle Unlimited, digital y papel. También pueden encontrarse en librerías físicas en España. Y también bueno, pueden conseguirse poniéndose en contacto directamente conmigo a través de mis redes sociales, que serían mi Instagram o TikTok. Bueno, también mi página oficial, que sería www.andrealopezescritora.com o mi Instagram, que sería andrealopez_escritora. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias por estar este ratito conmigo y encantada de haberlo pasado con vosotros. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Hola, hola, soy Cata Páez y esta es nuestra sección literaria. Nuevamente venimos acá con tips y a entrar en profundidad sobre los diferentes temas importantes a la hora de escribir. Este mes vamos a trabajar el tema de soltar, porque a veces soltar tiene una energía distinta, más serena, más sabia y más transformadora. Vamos a construirlo con profundidad para que luego puedas llevar tus libros a donde quieres. El poder de soltar cuando se escribe. Porque soltar no es abandonar la historia, soltar significa dejar de forzarla. Y cuando eso pasa, todo dentro de tu historia se alinea para que sea exitosa. Primero, soltar te saca del control y te lleva a la verdad. Cuando intentas controlar cada escena, cada emoción, cada reacción que pueda llegar a tener el lector con lo que estás escribiendo, tu historia se vuelve rígida. Pero cuando la dejas ir, cuando dejas ir tu imaginación, dejas de manipular, dejas de anticipar y dejas de escribir para gustar. Empiezas a escribir desde un lugar más honesto. La historia deja de ser perfecta y empieza a sentirse más real. Por eso los lectores se sienten más identificados. 2. Soltar rompe la necesidad de impresionar.
Muchos textos están cargados de intención. Esta escena debe impactar, esto debe ser intenso, esto debe ser inolvidable, pero el lector siente cuando algo es demasiado forzado. Cuando sueltas esa necesidad, aparece una narrativa más amplia, menos ruido, más verdad. 3. Soltar permite que los personajes respiren. Cuando controlas demasiado, decides por ellos, aceleras sus procesos y fuerzas las emociones. Cuando dejas ir al personaje, cuando sueltas el control sobre lo que debe hacer el personaje, los personajes empiezan a dudar, se contradicen, toman decisiones incómodas y ahí es cuando los personajes dentro de tu historia se vuelven más humanos, se vuelven más reales. 4. Soltar conecta con lo esencial. Cuando dejas de sostener todo, caen los excesos. Se queda lo importante, el vínculo, la herida, la elección y todo lo demás sobra. 5. Soltar duele. Y sí, eso es parte del proceso. Soltar no es romántico, es incómodo, implica ideas que vayan en contra de lo que tú piensas o en contra de lo que a ti te parece que es correcto. Soltar te enfrenta con el silencio. Cuando dejas de llenar todo con diálogos constantes, escenas muy intensas, giros muy dramáticos, aparece el silencio. Pero es ese silencio que puede ser incómodo para ti como autor porque ya no hay nada que distraiga al lector. Entonces ahí te enfrentas a preguntas como, ¿esta historia realmente tiene algo que decir o estaba sostenida solo por los estímulos de escenas eróticas, de secuestros, de manipulaciones, de un villano demasiado malo, de una heroína demasiado ingenua? Soltar te obliga a confiar en lo que no hace demasiado ruido, sino en la esencia verdadera de lo que tú quieres escribir en tu libro. 6. Soltar revela partes que eran antes artificio. Hay momentos en la escritura que funcionan, pero no son verdaderos. Cuando sueltas empiezas a notar que hay escenas que solo estaban para impactar, diálogos que sonaban bien pero no eran honestos, relaciones que existían más por la escritura misma o por la necesidad de la historia que porque fuese realmente emocionante. Y duele porque a veces tienes que soltar lo que más te gustaba escribir, pero ahí es donde la historia o tú como escritor te empiezas a depurar. 7. Soltar cambia tu relación con el tiempo narrativo. Cuando estás forzando, quieres que todo pase, que todo sea rápido, que todo sea intenso, que todo sea constante, pero cuando sueltas y dejas ir, entiendes que algunas emociones necesitan pausa, repetición, procesos lentos y la historia deja de correr, empieza a respirar y empieza a ser más real para el lector. 8. Soltar te quita el miedo a no gustar. Este es uno de los cambios más poderosos para un escritor y es cuando dejas de sostener la necesidad de aprobación, las tendencias del mercado y lo que se supone que debería funcionar, aceptas una realidad y es que no todo lector se va a quedar contigo y eso deja de ser una amenaza y se conoce como libertad o se convierte en libertad. Soltar transforma tu voz narrativa. Antes escribías para cumplir expectativas, cuidabas demasiado el estilo, pensabas en cómo sonar y en lo importante que era llegar a gustarle a todo el mundo. Cuando empiezas a soltar todo eso y te sientas a escribir como autor, escribes más simple, más directo, más tú y curiosamente eso empieza a hacer que la gente conecte más contigo. Soltar no te hace perder el control, te da claridad. Y esto es clave, es nuestro último punto. Soltar no es escribir sin dirección y tampoco significa que escribas en caos e incoherente. Simplemente es dejar de forzar lo que no encaja y cuando haces eso ves mejor la historia, entiendes que sobra, que no, que funciona, que no y reconoces que necesita quedarse dentro de tu libro. Soltar no destruye la escritura, la limpia, la depura y hace que tu estilo sea más original, más tuyo. El poder de soltar no está en dejar de escribir, está en dejar de sostener lo que no es verdad dentro de la historia. Y para el cierre quiero dejarles esta frase para que lo piensen mucho. Soltar no es perder la historia, es permitir que por fin digas la verdad, tu verdad como autor. Espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente capítulo con la importancia de soltar en la escritura. Así que un saludo y chao, chao. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima.
Boca en Boca ha llegado a un nuevo final. Gracias por acompañarme en este viaje de letras, historias y voces que inspiran. Quiero darle un agradecimiento especial a Andrea López por abrirnos las puertas a su universo literario. También a Mariano Escabo y Cata Páez por seguir nutriendo este rincón mágico de palabras. Además, agradecer a Tina Reco Producciones por el amor que le pone a la edición y musicalización de cada uno de los programas. Si te gustó este episodio, compártelo, deja tu comentario y síguenos en Instagram, TikTok y Facebook. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y a Spotify. Y si ya eres parte de la comunidad Bookies, sabes que esto recién empieza. Te espero en el próximo episodio con la entrevista a Gaby Cuevas. Además, compartiremos el bloque poético con Jesús Manuel y la columna Reco junto a Karina Gasperini. Y momentos para sentir la literatura bien cerquita. Desde Boca en Boca te digo gracias y hasta el próximo episodio.